Vamos a hablar esta noche de la lucha contra el dolor. Atención, en nuestra habitual sección, Doctor, me duele acá. Bueno, acá dice, la lucha contra el dolor en la medicina. ¿Qué otra cosa es la medicina sino una lucha contra el dolor? Vamos a hacer un catálogo o una recorrida a través de las épocas y las culturas para ver qué es lo que hizo el hombre para que le doliera menos. Esta lucha tuvo lugar siempre en una vida marcada por el dolor, porque recuérdese que en la historia bíblica de la que hablamos ayer, el castigo divino contra Eva fue la condena a sufrir terribles dolores en el parto. Pero la vida toda está llena de dolores. Se me dirá que esa es una concepción poética del asunto y que un dolor de muelas es algo bien distinto a un padecimiento del alma. No estoy seguro. Cada sociedad ha utilizado distintos artificios para suprimir el dolor. En el siglo I después de Cristo, cada vez que había un parto, se aconsejaba distraer a la parturienta para que no pensara en que le dolía. Entonces se armaban algunas escenas. Nuestro amigo Apolonio de Tiana recomendaba introducir una liebre viva en la habitación donde había de ocurrir el parto, para que la liebre corriera y diera saltos alrededor de la mujer. Plinio también, uno de los dos, el viejo o el joven, hablaba de esta técnica que consistía básicamente en entretener a la víctima del posible dolor, como si el dolor fuera una cuestión de concentración o de distracción, como si no pensar en el dolor terminara con el dolor. Incluso en España ponían una liebre viva entre los senos de la parturienta. Llamaban a cantores y músicos y hasta se representaban pequeñas escenas cómicas para ayudar a pasar el trance. No se hacía ninguna aplicación física, era una manera casi psicológica de tratar el dolor, tratar de distraer la psique hacia otro foco de atención. ¡Qué extraordinario! Sí. A mí me dijo el doctor Barragán, nuestro dentista, ya varias veces mencionado aquí, que él tiene varias liebres en el consultorio, si es que no hay un gato, para pacientes que vienen por la obra social. Y cuando te empieza a sacar la muela, suelta la liebre, y entonces el paciente dice, uy, mira, una liebre, ¡oh! Pero le va a llamar más la atención la liebre, dice. Pero imagínese, señor, usted está acostado, por sacarle una muela, viene una liebre, se distrae. Claro. Sí, no sé, O sea, el dolor es previsible. En cambio, la liebre es imprevisible, al menos en el consultorio de un dentista. Sí, sí. De todas maneras, creo que le debe doler. Esto no me lo dice el doctor Barragán. Allí termina su informe. Mucho más tarde, San Alberto Magno pensó para aquellos dolores, los de parto, ¿no?, una receta bastante pintoresca. Se debían tomar partes iguales de caracoles rojos y de romero. ¿Qué tal, Romero? Levante la mano la persona de apellido Romero. Ahí está. Fíjate siempre, lo cual prueba que hay muchísima gente. Claro. Bien. Bueno, la mitad de caracoles rojos, la mitad de romero, y luego desmenuzarlos. Lo lamento, Romero. Después había que dejarlos en una caja de plomo cerrada, rodeada de estiércol de caballo, y durante el parto se disponía toda esta pasta en el cuerpo de la mujer. Por favor. Caracoles rojos, romero y bosta. Bien. En aquella época el 30% de las mujeres moría de fiebres o infecciones al dar a luz, cifra que de ningún modo era disminuida por la aplicación de esta podredumbre en el cuerpo. ¿Sí, esa es la causa de la infección? Sí, podría ser. Se usaban también durante las operaciones brazaletes mágicos, anillos, piedras, collares, amuletos, y hasta que en 1600 el Concilio de Burdeos prohibió aquellas prácticas por considerarlas supersticiosas y instituyó el rezo obligatorio. Hablemos de las sustancias usadas. Ya los chinos, los hindúes, los sumerios, los egipcios conocían las virtudes de la mandrágora, del opio, del belenio, que se utilizaron inclusive en Europa para
adormecer al paciente antes de una operación. Pero también se recurría a las sangrías, te sacaban sangre, entonces te agotabas y quedabas en condiciones de ni siquiera sentir dolor, estabas tan muerto que ni dolor sentías. Bueno, pero ¿cuál era el asunto? Al tipo que operaba le interesaba que el paciente no se le moviera o no se le escapara, como ocurría. Cuando vos operás, disculpame, te lo digo como médico, ¿no? Sí. Cuando vos operás a una persona, pongamos por caso de la apéndice. Del apéndice. ¿Eh? Cuidado. Si vos no usás anestesia, digamos por descuido, por olvido, o simplemente por ahorro, por razón. No, ¿cómo por ahorro? Claro. Porque querés una cosa natural, ¿viste? El tipo empieza a los gritos y empieza a moverse y se sacude, y vos cómo agarrás el apéndice. Por ahí le apuntás al cura y le pegás al campanario y le terminás arrancando cualquier otro órgano al tipo. Pero esa ahí le dice, no te movas que es peor. Pero no entiende, el tipo está tan desesperado por el dolor, claro, que por ahí no comprende eso, que usted le está diciendo que es muy sensato. Y claro, Yo como cirujano se lo digo, tipo, no te movas. Ese era el inconveniente que tenían aquellos cirujanos de la Edad Media. No le importaba si le dolía al tipo, le importaba que el tipo se le arrajaba. Bueno, y entonces utilizaban el opio, la mandrágora, el belenio. Quien utilizó en proporciones enormes los específicos provenientes de la amapola para evitar dolores fue nuestra amiga Josefina, la primera esposa de Napoleón, que tenía la dentadura podrida, discúlpenme, y fue perdiendo los soldados de su infantería uno a uno. Y para que la gente no se diera cuenta de esta deserción, empezó a usar pañuelos, abanicos, se hizo una persona más circunspecta, se reía menos, pero también le dolían los dientes, incluso los que no tenían. Y entonces empezó a tomar opio. Tanto opio que se dormía en el teatro, en las ceremonias, y había que sacudirla. Me refiero a Josefina. Sí. Se dormía con la boca abierta, eso era lo peor. Tan mala suerte que quedaba boquiabierta. Bueno, el alcohol también ayudaba a evitar padecimientos. Muchos cirujanos lo utilizaban en sus intervenciones. Ahí estaba el inglés Astley Paston Cooper, que recomendaba a sus pacientes que se presentaran borrachos a la mesa de operaciones. Y en tal estado operó nada menos que al rey Jorge IV de Inglaterra, que padecía un ateroma en la cabeza, y parece que el rey estaba tan borracho que entró a la sala riendo a carcajadas. Cuando vio los instrumentos del médico, el bisturí, las pinzas, todo eso, lo condenó a él y a todos sus ayudantes a muerte. Los condenó a todos a muerte. Después se desmayó. Más tarde, después de la operación, que fue muy exitosa, le dieron a Cooper el título de barón y le perdonaron, naturalmente, la sentencia a muerte. ¿Qué sentido tiene un varón si está muerto? Contaré esto. A principios del siglo XIX, lo que quería contar era esto, todo lo demás no. Había un dentista americano, Horace Wells, que empezó a estudiar algunos caminos diferentes para suprimir el dolor de sus pacientes. Empezó a trabajar con anestésicos parecidos al opio, pero qué sé yo. Él en su laboratorio hacía anestésicos. Ya existía el óxido nitroso, que era un gas, que había sido estudiado por un señor Humphrey David en el año 1800. Se lo llamaba gas hilarante, porque inducía a una curiosa alteración. La gente se reía hasta el agotamiento después de aspirarlo. Por esa razón, se lo usaba mucho este gas en las kermeses, en las fiestas, en las ferias. Siempre, en todos estos acontecimientos, había alguna barraca donde el público, para divertirse nomás, inhalaba aquel gas o se divertía mirando lo que le pasaba a quienes lo inhalaban, ya que hacían toda clase de tonterías y se caían hasta caer redondos. Un día, el dentista Wells pasaba por una de esas ferias y se armó una pelea entre dos hombres que habían inhalado previamente
aquel gas hilarante. Uno de ellos le pegó al otro un golpe en la cabeza tremendo y el perjudicado continuó riéndose a carcajadas, o sea que no mostraba sensación alguna de dolor. Wells comprobó enseguida el efecto anestésico de este gas y empezó a utilizarlo en su consultorio. Primero lo probó él, se sacó una muela él mismo, ¿no? No dice si era buena o mala, y no le dolió. Entonces se presentó en la facultad de Harvard para explicar el hallazgo. Muy bien. Pero allí los dentistas, allí y en todas partes, en el siglo XIX, los dentistas todavía eran tenidos en menos. Y le sabotearon la prueba al tipo. Parece que Wells llamó a un estudiante de medicina que se ofreció como voluntario, le aplicó el óxido nitroso, y el estudiante, por jorobar, empezó a dar unos gritos. Porque sí nomás. Y yo, salió corriendo, y eso espantó a todos los catedráticos, y Wells fue expulsado. Se puso tan triste que para consolarse de sus desventuras, tomaba gas hilarante todo el tiempo. Dice, estoy tan triste. Se me estaba... Y andaba por las calles de New York hecho un zombie. Y en el año 1848, en una riña callejera en Broadway, Wells le tiró ácido, este mismo ácido, a unas prostitutas que estaban agrediendo a un mendigo que él quiso defender. Vino la cana, se lo llevaron preso. Y entre rejas, desesperado, escribió 2 cartas trágicas. Una para pedirle perdón a su mujer por lo que se disponía a hacer. Y otra dirigida al país para exponer que la causa de todos sus males era haber logrado vencer al dolor. Y a continuación inhaló óxido nitroso de un frasco que llevaba escondido, se tendió en el calabozo y se cortó la arteria femoral para desangrarse sin dolor. Tenía 33 años. Apareció entonces en escena James Young Simpson, un profesor de obstetricia de la Universidad de Edimburgo. Simpson era un estudiante genial que había obtenido su grado de cirujano a los 19 años, su grado de doctor en medicina a los 21, qué sé yo, pelaba las naranjas solo a los 12 años. Parece que le impresionaba a Simpson el sufrimiento ajeno y estuvo a punto de abandonar la carrera cuando lo llevaron a presenciar una operación por los gritos que daban los pacientes, operaciones sin anestesia. Entonces, durante mucho tiempo estuvo haciendo experimentos sobre sí mismo con varias sustancias en busca de algo que pudiera producir insensibilidad. Se arriesgó mucho, no se murió de casualidad, hasta que en noviembre de 1847 descubrió el cloroformo. Había un químico francés, Dubois, que había estado trabajando en la síntesis del cloroformo. Cuando se enteró de los experimentos de Simpson, le mandó un frasco. Y Simpson lo probó de una manera curiosa. Parece que invitó a cenar a 2 colegas. Después del banquete decidieron hacer un ensayo ahí mismo, ¿no? Y llenaron de cloroformo sus vasos y empezaron a inhalar los vapores. Empezaron a hablar macana, le zumbaban los oídos, dejaron de coordinar, se desplomaron. Y ahí estaba la señora Simpson, desesperada, que entró y encontró a las 3 eminencias en el piso y sin conocimiento. Por suerte, no habían inhalado mucho cloroformo, porque de lo contrario hubiera sido una tragedia más que un descubrimiento, ¿no? Pero después que se recuperó, Simpson quedó encantado con los resultados y ahí se empezó a usar el cloroformo en los pacientes. Algunas de estas cosas que se tomaban en el siglo pasado eran peligrosas, como el opio. El que tomaba mucho opio, justamente a causa de sus múltiples dolores, era nada menos que don José de San Martín. Y sus enemigos aprovechaban esta costumbre, hija de los dolores que el general sentía, para sindicarlo como opiómano. Ciertamente él tenía unos padecimientos en el estómago, unas úlceras o algo por el estilo, que no cesaban y tomaba opio. Aquí fácil sería para un poeta aprendiz decir: ojalá que alguien inventara el cloroformo para los dolores del alma. Es propio de los poetas de 5 pesos. A lo mejor ya existe eso. O a lo mejor los dolores del alma hay que aguantárselos más que evitarlos.
Si a usted le ocurrió alguna desgracia, ¿qué quiere? ¿Que no le duela? A lo mejor lo que habría que evitar son las desgracias y no el dolor que las desgracias ocasionan. Claro, porque para que no te duela un dolor espiritual, la única forma es que no te importe. No te duele lo que no te importa. Y hay cosas que uno quiere que le importen siempre. Entonces no hay más remedio que dejar que le duelan a uno. Yo ando desde hace mucho tiempo con un cuchillo oxidado clavado acá en el pecho. Digo, para explicar, yo que soy un privilegiado, hay mucha gente que tiene dolores más terribles que los míos seguramente, pero digo, ¿cómo funciona esto del dolor del alma? El tipo anda con un cuchillo oxidado clavado acá, pero va a toda la fiesta. Con el cuchillo. Con el cuchillo, pero no se pierde una farda. Esa es la manera, me parece. Se lo estoy conjeturando ahora. El tipo que se anula a sí mismo y que deja de hacer bien a los demás porque tiene un cuchillo oxidado clavado en el pecho, tampoco me gusta mucho. No me gusta ni el que no le importa y no le duele, ni el que le duele tanto que se anula. Me gusta el que le duele y sale por acá por Berazategui con unos amigos, toca el timbre de las casas y sale rajando, y se van muriendo de risa y se miran entre ellos y sienten el calor de la camaradería, pero en el fondo de esa mirada de risa se están diciendo, y eso que tenemos, un cuchillo oxidado en el pecho. Los amigos más divertidos que yo tengo, más divertidos y más queridos, aquellos con los que yo me río más, son los que vienen a la orgía con un cuchillo oxidado clavado en el pecho. Hemos sido sirve también incluso para contar el cuento del paisano que fue a la farmacia a comprar supositorios, ¿no? Uno lo cuenta y todos se ríen y se les mueve el cuchillo de la risa. Y alguno pregunta, alguno de afuera, alguno que no entiende, ¿cómo? ¿Cómo se ríen de ese cuento? ¿No es que les duele su dolor y el dolor ajeno? ¿No es que hay hermanos que sufren? Sí, claro, ¿no es que aquí está el cuchillo? Pero qué gracioso, el tipo fue a la farmacia y creyó que había que comerse los supositorios. Muy gracioso. Hemos ido a la discoteca y le hemos pedido un disco adecuado a este tema discotecario, que en ese momento se estaba fajando con una garrafa. No. Estaba inhalando gas. Y no se reía, dice, pero este gas no da risa. No, yo le expliqué que no era el gas de las cocinas. Entonces, rápidamente, entre risotadas y mientras se caía, y se baboseaba un poco, incluso a veces sosteniéndose el cuchillo, me dio un tango que se llama Los Mareados, y que evidentemente ha sido compuesto para aquellos que se fajan con gas hilarante para olvidarse de un cuchillo que le clavaron en el pecho cuando tenía 20 años. Horacio Salgán y Ubaldo de Lío con la Orquesta Grande y el tango de Cobián, Los Mareados. Esta noche contaremos la historia de Thomas Dover, doctor, aventurero y capitán. Para eso vamos a ubicarnos en Londres en la segunda mitad del siglo XVII y comienzos del XVIII. Las callecitas cerca del Támesis eran un hervidero de marinos que regresaban con plantas, con animales extraños y también enfermedades raras. Los hombres retornaban, discúlpeme, no, si alguno está comiendo,
pero retornaban llenos de pústulas, las encías hinchadas y sangrantes por el escorbuto. Escorbuto, que según dijimos recién, era una enfermedad colonialista. Nunca se nombró tanto el escorbuto en un programa de radio tan poco tiempo. Por favor. Los navegantes pagaban a los charlatanes que vendían pócimas milagrosas y remedios que no curaban nada. La conquista de América inundó Europa de plantas nuevas para curas nuevas y viejas también. Se trasladaron centenares de miles de plantas. En las cubiertas de los barcos, el agua dulce se mezquinaba a los marineros para regar aquellos nuevos tesoros. Llegadas a puerto, iban enseguida a los anaqueles de las boticas. Los médicos y farmacéutas exageraban sus virtudes, las de las plantas, digo, ¿no? Para todos crecía la credulidad ante lo nuevo. Surgió así una industria transatlántica de fármacos. Por esos tiempos, Inglaterra se hizo de los primeros jardines botánicos en Chelsea, a mediados del siglo XVI, y empezó a mostrar interés en excursiones médicas. Y es aquí donde Thomas Dover tuvo un papel notable. Dover nació en Warwickshire en 1660. Era hijo de familia de terratenientes y abogados, mirá vos. Mira. Sí. Poco se sabe de su infancia, salvo que fue escolarizada y con severidad. Se graduó como bachiller en medicina del Caius College de Cambridge, probablemente en 1687. Su maestro fue un tipo llamado Sydenham, que le enseñaba a escribir bien y le enseñaba sobre plantas, fiebres, cosas así. Después del aprendizaje se instaló en Bristol, se casó, trabajó en un asilo donde se daba alojamiento y comida a cambio de trabajo. Bueno, estaba lleno de pordioseros y de marineros en desgracia y empezó a aprender de estas personas desgraciadas acerca de las aventuras que habían vivido y de sus padecimientos. Y empezaba a tentarlo el mar. El doctor Dover fue uno de los promotores en Inglaterra del uso del mercurio para la sífilis. Se le atribuye la frase, una noche con Venus y toda la vida con Mercurio. Empezaron a llamarlo el Dr. Quicksilver, que en inglés es plata veloz, ¿no? Que viene a ser una metáfora del mercurio. Un informe desafió a Dover por el uso del mercurio. Dice, un joven caballero tenía la enfermedad venérea causada por la vida rápida. El doctor Dover ordenó al joven que tomara mercurio crudo. Al principio mejoró, pero luego el paciente tuvo una disentería violenta que puso fin a la sífilis, a sus quejas y a su vida. Dover andaba con bastón de cedro. Tenía un mango de oro con una serpiente rodeándolo. Las fauces de este animal guardaban un recipiente de vinagre aromático que el doctor olía antes y después de ver a un enfermo. A eso se le llama un protocolo. El tipo, antes de ver a un enfermo y después de examinarlo, olía, se pegaba una olida de vinagre. Bien, Bristol comerciaba con las colonias americanas y Dover empezó a hacer viajes. En 1701 y 1707 hizo numerosos viajes al Caribe en barcos negreros. Iba como médico de alta mar, pero también como comerciante. Aprendió a navegar y a comerciar. Dover entró como accionista en dos barcos, el Duke y el Duchess, el duque y la duquesa, que zarparon para negrear y para traer plantas y hierbas. El comandante de la expedición era Gus Rogers,
un corsario y comerciante implacable. Era fiel súbdito para la corona inglesa y un bestial pirata para el rey de España. Dover era principal accionista, era también el tercero en el mando de aquellos barcos, ¿no? Bien, hicieron viajes por todos los mares, buscaban plantas y esclavos. Dover, Dampier se llamaba un socio que tenía, y el ya mencionado Rogers padecieron motines, tempestades, malos vientos. En una oportunidad fueron a dar a la Antártida. Les agarraron unas tormentas tales que al final tuvieron que rajar a la Antártida, y ahí creo que dijo Dover que prefería morir congelado antes que ahogado. Bueno, en el Pacífico, anduvieron también por el Pacífico. Después de pasar el Cabo de Hornos, navegaron hacia el norte, fueron a parar a un pequeño archipiélago que ya por entonces se llamaba Juan Fernández. Allí, el descubridor Juan Fernández había dejado cabras para que abastecieran posteriormente a los españoles en sus exploraciones del Pacífico. Son varias islitas. Era también un punto cartográfico para reunirse en la inmensidad del océano. Bueno, vean lo que sucedió. Estaban ahí y anochecía, vieron una luz a solo un par de millas de la costa donde pensaban fondear. Pensaban que esas islas estaban deshabitadas. El parpadeo era extraño, dice aquí, como si se desplazara sobre la costa. Uno de los niatos, el tal Dampier, miraba de reojo y se hacía el distraído. William Dampier se llamaba, un tipo muy torvo, muy malandra, pero en realidad el tipo tenía miedo porque no podía creer que esas luces tuvieran algo que ver con un tipo al que él había dejado abandonado en esas islas 5 años antes, y no dijo nada. Oh, qué cosa, ya. Parece una luz mala, no sé qué. En realidad, efectivamente, unos 5 años antes, este muchacho, William Dampier, junto con otro muchacho, Alexander Selkirk, mira vos, había zarpado de Bristol con 2 barcos, pasaron con dificultad el Cabo de Horno, hubo un motín, y este tipo, cuyas luces se estaban viendo, que se llamaba Selkirk, era un piloto, bueno, se enojó con Dampier y los otros, y lo dejaron solo, con un barquito medio reventado. Era muy difícil que sobreviviera. 5 años después, al amanecer del 31 de enero de 1709, Dover llegó justamente con la expedición que hemos detallado, y vieron al tipo este. No hay derecho, ¿no? Ustedes entienden lo que pasa. Sí. Que no puedo salir estoy tratando de salir de la isla y no salgo. Y todavía, estoy viendo una luz nada más. y todavía el tipo no apareció. Y todavía no apareció. Bueno, lo que sucedió es lo siguiente. En una expedición anterior, efectivamente, donde iban este muchacho, William Dampier y otros niatos, había un señor, Alexander Selkirk, que seguramente era el de la lucecita que estaban viendo, que habían dado vuelta al Cabo de Hornos, navegado al norte por el Pacífico y fueron a parar acá a la isla de Juan Fernández, donde ahora estaba llegando Dover con el niato este. Y tenían un marino llamado Selkirk, hubo un motín, hubo un lío total, lo dejaron abandonado. Claro. Solo con un barco que estaba a medio hundido ya, en la isla, a este Selkirk, como castigo. Y Dampier pensó, a este Se no iba a morir. Y se lo encontraron. Y al principio nadie decía nada.
El náufrago que encontraron, Selkirk, no decía nada, y Dampier, bueno, al final Dampier habló y dijo, bueno, mira, pasa esto y esto, este tipo lo tuvimos que dejar porque era un malandra, y dice, y ahora yo voto por dejarlo de nuevo. Pero no, lo rescataron al marino Selkirk. La expedición de Dover, en la que estábamos nosotros, navegó hacia el Ecuador, y en febrero de 1709, después de capturar 8 barcos españoles, uno atrás de otro es un agregado. Sí, sí. Estos barcos, el Duke y la Duchess, se internaron río adentro en la desembocadura del río Guayas, en el Pacífico, y fondearon frente a Santiago de Guayaquil, que pertenecía al virreinato del Perú. Mandaron un emisario para que la ciudad se rindiera. Y se anda a decirle al capo acá, al jefe, que se rinda. En realidad la ciudad no se rindió, y los piratas invadieron a sangre y fuego. Dover juntaba indios, interrogaba curas, religiosos, y a todos les decía que le diera la ubicación de plantas y de medicinas para llevarse, ¿no? Bueno, con unos cuantos secretos y mucho dinero afanado, volvieron a Europa. Después de 3 años, la expedición corsaria ancló en el Támesis el 14 de octubre de 1711. Los inversores, los que habían puesto guita para la expedición, no estuvieron de acuerdo con el reparto del botín, se entablaron varios pleitos, y el Dampier murió al final en Londres en 1715 sin que hubiera recibido todavía su parte. El náufrago Selkirk fue recibido como héroe por la corona. Nunca reveló nada de su desventura, de lo que le había pasado, de cuáles habían sido las razones de que lo hubieran dejado allí abandonado. Con una pensión muy generosa, se refugió en la costa de Escocia, pero después no aguantó su pasión marinera. Estamos hablando siempre de Selkirk, ¿no? De Selkirk. Y se lanzó otra vez al mar y murió de fiebre amarilla a bordo de un buque pirata del que era oficial. Ahora bien, esto se lo contamos nosotros. Este Selkirk conoció o estuvo en contacto de alguna manera con Daniel Defoe, que es el autor del Robinson Crusoe. Ah, mire usted. Y entonces todo lo que le pasó a este muchacho de quedarse solo en la isla, empezar a rebuscársela con pedazos del barco que estaba abandonado por ahí, es más o menos la historia de Robinson Crusoe que después contó Defoe. Ahora volvamos a nuestro amigo Dover. Empezó a hacer uso de todas las hierbas, todos los mejunjes, los secretos que se había traído. Y con esa fama patentó los polvos de Dover. Señora, señores, llegaron los polvos de Dover. El secreto de aquel polvo, discúlpeme, sí, estaba en la ipecuana, o mejor todavía, o más todavía, en la ipecacuana. Ya es mucho mejor que el término anterior. Ipecacuana, una planta exótica del Amazonas y de otras selvas. Conocida por los misioneros jesuitas y franciscanos, monjes médicos que recopilaban las artes de los curanderos indios. Fue clasificada esta preparación por el gallego Pedro Montenegro en 1710. Tenía aceptación como un poderoso vomitivo, promotor de la sudoración. La planta satisfacía las creencias médicas y populares de que la curación de todo mal estaba en que el cuerpo eliminara lo pernicioso. Por eso la sudoración, y por eso los vómitos, y por eso sangrarse, vamos. En 1732,
el doctor Thomas Dover, inundó Inglaterra y buena parte de Europa con el polvo de Dover, en la pócima que se usó durante los siguientes 200 años. Ante cualquier malestar, te tomabas el polvo de Dover y chau. La indicación era así: acuéstese y cúbrase con una manta hasta sudar y bébase un cuarto litro de la poción mientras está sudando. Toda fiebre o resfrío, malestar, se iba a ir sudando, sudando con desenfreno, gracias al polvo de Dover. En realidad no curaba nada y a veces producía unas deshidrataciones tremendas. Claro, Quedabas como un papel secante, quedaba. Murieron muchísimos por aquel polvo que se decía sanador. Pasa que seducía a unos cuantos porque tenía una altísima dosis de opio. En 1732 publicó Thomas Dover El legado de un médico antiguo, y allí enfatizaba el doctor Dover la necesidad de viajar para ser un buen médico. El que no viaja no es buen médico, decía. Todo esto fue un éxito entre legos y médicos. Contó con 10 ediciones su libro y fue usado hasta mediados del siglo XIX. Thomas Dover murió a los 82 en Londres en 1742. Esta es la historia de Dover, de Selkirk, de Daniel Defoe, del Robinson Crusoe y de tantos. Y de los polvos de Dover que aconsejamos calurosamente, digo calurosamente porque te hace sudar, Sí. ingerir. ¿Qué música podemos utilizar para ponernos en clima de esta clase de medicamentos, de mezcla entre verdad y superchería? Vamos a escuchar a Los Gatos. Ah, sí. Una canción compuesta justamente en conmemoración de Robinson Crusoe, porque es la balsa. Claro. La balsa, que es la canción que está en boca de todos los náufragos, evidentemente. Bueno, no sé. ¿Qué es el tema de Litonevia? Es el Claro, tema de Litonevia, efectivamente. con mi balsa yo me iré a naufragar, dice la letra. Pero será. Sí, va. ¿A qué se está refiriendo, señor? No, bueno. Selkirk. Claro, sí puede ser, pero no. Sí, va. Si usted no lo quiere aceptar, porque No, bueno, no, pero usted me parece que es un poco forzado, pero bueno. forzado, usted no se rinde ante la evidencia. Bueno, adelante, por favor. Vamos a hablar de algo. Esto empieza, no sé, porque le falta el principio a esto. Supongo que empieza con Robinson Crusoe y hubo alguien que inspiró a Defoe y fue un señor llamado Alexander Selkirk, que se quedó solo en la isla Juan Fernández. Ese es el verdadero Robinson. Y el hombre que lo rescató de esa isla se llamaba Thomas Dover. Lo rescató en 1709. Iba capitaneando un barco con patente de corso, el Duke. En verdad, parece que Alexander Selkirk había sido castigado por sus compañeros de embarcación que lo habían dejado en la isla. En esa historia, como acabo de decir, se basó Daniel Defoe para escribir el Robinson. En 1710, Selkirk y Dover llegaron a Londres con un cuantioso botín. Parece que anduvieron afanando por ahí. Después se dice que Selkirk vendió su historia a Defoe. Y en cuanto al otro, al capitán Dover, pretendió ser médico, pero más bien era un sanador, ayuno de todo estudio, y empezó a fabricar un medicamento nuevo. De eso hablaremos hoy. Este medicamento era una mezcla de opio y pepacuana
que se vendió durante muchos años en frascos con el nombre de polvo de Dover. En pequeñas dosis, aquellos polvos curaban toda clase de dolores. Y Dover, entusiasmado, empezó a recetar con toda audacia dosis mayores, ¿no? Los boticarios advertían a sus clientes que hicieran testamento antes de tomar aquella medicina. Cuando aparecieron las prescripciones homicidas, digo estas, ya hacía en verdad unos 60 siglos que se usaba el opio, el jugo seco de amapola. De los sumerios había pasado a los egipcios y de estos a los árabes, de allí lo tomaron los portugueses, los ingleses, y estos últimos lo impusieron a los chinos. Los chinos fueron entonces los últimos en recibir o en producir masivamente el opio. Durante los 60 siglos, el opio hizo posible y tolerable la práctica de la medicina, porque era la única droga capaz de suprimir el dolor y producir sueño con relativa facilidad. Pero este hombre, el capitán Dover, puso fin a esto, al menos en Inglaterra. Las dosis que empleaba eran excesivas y los resultados terribles. Por otra parte, a veces el opio estaba adulterado y se volvía inocuo. Bueno, lo mejor que le podía pasar a los pacientes era que el opio que le vendieran fuera pulero. Como consecuencia de esto, medio siglo después de la aparición del capitán Dover, surgió una generación de médicos que había aprendido de sus maestros que era mejor olvidarse del opio. Por un tiempo fue preferible que los pacientes gritaran antes de someterlos a un sueño del que quizá no iban a regresar. Desde la antigüedad las dosis de opio no podían precisarse. A veces era puro y virulento, a veces inoperante. La ingesta del opio era a suerte y verdad. A fines del siglo XVIII, un muchacho llamado Friedrich Serturner empezó a estudiar en la Real Farmacia de Paderborn, una pequeña ciudad alemana. Entró como ayudante de un tal Kramer. Serturner aprendió rápidamente a separar fármacos, a preparar recetas y a tipificar los artículos de la botica en largas listas con nombres latinos. En aquel sitio entregaban para el dolor un opio nada puro, que no ayudaba mucho a los doloridos. Kramer y su discípulo recibían quejas por los nulos resultados. Decían. Serturner se puso a indagar y consiguió dar precisión a las dosis, aislando del opio puro un derivado. Entonces tenía Serturner 20 años. Lo que consiguió en verdad fue aislar del opio unos cristales contenidos dentro de la planta que provocaban un profundo sueño. Según todos los textos, las plantas y sus derivados no contenían dicho álcalis, pero en realidad estaban equivocados. Serturner intentó precisar los efectos de aquel derivado con unos experimentos bastante torpes. Obligó al primer perro que encontró en la calle a tragarse aquella sustancia. Ay, qué mal. El perro murió después de 2 días. Pero obvio. Redujo la dosis a la mitad. Otro perro murió en coma. Después de varios perros, dio con la cantidad adecuada. Escribió entonces al erudito Tronsdorf lo siguiente. Tengo la carta. Es original esta carta, Sí, señor. Esto es bárbaro. Señor Tromford, he tenido la suerte de encontrar en el opio una nueva sustancia. Es el elemento narcótico específico del opio, el Principium somniferum. El profesor Tronsford lo humilló. Publicó en la universidad el informe de Serturner, pero agregó al final: estos experimentos contienen sugestiones muy interesantes, pero de ningún modo podemos considerar que la investigación sobre el opio está terminada. Punto. En 1806, Serturner se instaló en la ciudad de Einbeck, al sur de Hannover. Por un tiempo se dedicó a la construcción de cañones.
dejando de lado el opio. Sí, nada que ver, Nada que podríamos ver. decir. Amigo Pero Rubro. tiempo más tarde continuó con sus estudios. Hizo entonces algo muy audaz. Reunió a 3 mendigos del pueblo, pasó de los perros a los Sí, mendigos, Ya los liquidó a todos los perros. y concertó un encuentro nocturno en su laboratorio. Ofreció una porción de su preparado, y para tranquilidad de los visitantes, advirtió que él también la tomaría. Dice, ojo, Todos. Todos. ¿Nos vamos del otro lado? Claro, o- nos Muy bien, quedamos. muy bien. Sir Turner vio que los niatos se volvían pálidos y sudorosos. 2 se quejaron de creciente torpeza. El propio Sir Turner se sentía mareado, pero asentía con la cabeza y sonreía para darle confianza al resto. Ah, medio boleado. Poco después, uno cayó al suelo y comenzó a roncar. Señor. Otro intentó levantarse, pero se desplomó en la silla y se durmió. El último quiso huir, pero a mitad de camino se sentó estúpidamente en el suelo y se echó a dormir. Sir Turner tomaba nota hasta que él mismo Se durmió. cayó dormido, sí. Unas horas más tarde, Sir Turner recobró la conciencia y vio confusamente que los 3 hombres aún dormían. Vio también que tenían la piel un poco verde. Se asustó y para revivirlos les hizo absorber vinagre. Tuvo suerte. Aunque débiles y nauseosos, los muchachos regresaron a sus casas. Luego del experimento, Sir Turner redactó un nuevo informe. Dio entonces nombre a este derivado. Recordando a Morfeo, el dios del sueño, lo llamó morfina. El informe recorrió varias academias. Quien más felicitó a Sir Turner fue el físico químico de la Sorbona, el famoso Joseph Gay-Lussac. Sí. Gay-Lussac es un científico francés a quien se le cayó una silla una vez de un globo. La silla cayó cerca de una parroquia y todos creían que era un milagro. Hay una calle ahora en París muy importante que va desde el Boulevard Saint-Michel hasta el Panteón, y en la esquina de Saint-Michel y Gay-Lussac yo comía sándwiches de mortadela la primera vez que fui a ¿Es París. verdad? Sí, es verdad. Y después volví a París, pero ya con mis hijos, esos que usted conoce, que tocan Sí. la quena. Y fuimos y comimos sándwiches de mortadela. ¿Sigue estando en el mismo lugar? o- Sigue estando en el mismo lugar, y después fuimos una tercera vez y ya no estaba. Ah. Y bueno. Entonces nos miramos. ¿Qué diría Don Cosme, no? Y París no es lo Ya, mismo. ya Ya no es el París. mismo París. Ya. Había, no sé si un McDonald's, una cosa así. Recomendó Gay-Lussac a todos los científicos conocidos que leyeran el informe, que pronto se hizo famoso, ¿no? Aparecieron disputas por la patente del descubrimiento, y estas disputas arruinaron la vida de Sir Turner. Los hombres más rápidos que él le ganaron de mano, y después de una terrible batalla por la presidencia, Sir Turner no fue capaz de soportar aquella competencia, huyó a Hamelin, vivió 20 años amargado, nadie lo reconocía. La morfina, que se había empezado a usar de un modo muy efectivo, parecía haber existido siempre. Él decía, yo inventé la morfina, y tú dices, no, ¿cómo? A los 57 años, Sir Turner comenzó a sufrir terribles dolores, pero no pudo usar su propia medicina. Estaba tan débil que no podía tomarla, y todavía no existía la aguja hipodérmica. Sir Turner murió sin amigos ni opio en 1741. Mucho después, en 1832, el doctor Alexander Wood inventó la aguja hipodérmica y comenzó a usarse la morfina inyectable. Pero el pobre doctor Wood pagó caro su descubrimiento. La esposa se enfermó de un extraño mal, que no era tan extraño. Fue la primera morfinómana que adquirió el hábito inyectable y murió por eso. Así que dedicamos esto a Sir Turner, a Wood, al sanguchero de la calle Gay-Lussac, a Robinson Crusoe, a Wilkie Collins, que escribió La piedra lunar, una extensa novela,
En realidad le escribió, entre otras cosas, para burlarse del autor del Robinson Crusoe, Daniel Defoe, porque había un personaje en aquella novela, La Piedra Lunar, considerada también como la primera novela policial, quizá. Y el personaje se llamaba Betteredge y creía que el Robinson Crusoe era la Biblia y que todos los problemas de la humanidad se resolvían leyendo y consultando el Robinson. En realidad, lo que sucedía era que Collins detestaba a Defoe, ¿no? Bueno, yo cuando leí eso también me lo creí. Digo, cuando leí La Piedra Lunar. Sí. ¿Sí? Pensé que el Robinson... pero bueno, pues... Volver a comer un sándwich de mortadela acompañado de quienes no habían nacido, cuando uno los comió la primera vez, es una experiencia fuerte. Y después, comprobar que esos sándwiches han desaparecido, es una enseñanza. No sé de qué orden. No sé quién sea. He ido a la discoteca. Es una historia bárbara esta. Sí, el es la historia de la discotecario. morfina. Sí, la morfina. Y- Nada menos. Sí. El sanguchero no, el discotecario. Sí. Me dijo que él sanguchero. en realidad se surtía con Sangajol. Y que no le viniera con morfina ni con cosas raras. Y Pero le tiene que dar un disco y se terminó, señor. Qué eso, mal llevadito me dio que un disco sos. y se cayó dormido. ¿Y qué disco le dio? Me dio un disco que se llama Sueño. Claro. Sueño querido en realidad. Ajá. Que es un bellísimo tango que habla del sueño provocado por el opio. ¿En por serio? la morfina. O- No, en realidad lo disimula totalmente. Bueno, pero claro. imagínense, son temas delicados, no vamos a empezar a hablar de estas cosas, a tiene ver si razón. cae la cana. Claro. Sueño querido, canta con todo disimulo Carlos Gardel. Será terrible. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas. Mañana también estaremos aquí haciendo el programa con público presente. Los esperamos a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330. Hablaremos hoy de momentos dolorosos vividos por grandes artistas, o sea, dolores artísticos. Acá se menciona Vasari, que fue un escritor, Giorgio Vasari era un italiano que escribió biografías de los grandes artistas, la vida de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, creo que se llama el libro. Y Vasari pone el acento en momentos de enorme frustración de muchos de esos artistas. Le gustaba escribir a Vasari acerca del desprecio que podían recibir y acerca del enojo o la tristeza de los genios desdeñados. Y podemos contar hoy algunos de esos casos. Paolo Uccello era un pintor florentino. Nació en 1397 y murió en 1475. Vasari vivió en el siglo XVI. En realidad este muchacho, Uccello, se llamaba Paolo di Dono, pero lo llamaron Uccello por su entusiasmo por pintar pájaros. Lo que nos interesa contar es que le habían encargado a Uccello pintar sobre la puerta de Santo Tomás en el mercado viejo de Florencia, precisamente a Santo Tomás, en el acto de examinar las heridas de Cristo. Recuérdese que el Cristo se le presentó a Santo Tomás y el tipo empezó a buscarle las llagas, ver para creer, dijo Santo Tomás. Bueno, ahí lo tenía que agarrar el Uccello y pintarlo. Uccello, que ya era un hombre grande, dedicó todo su empeño a completar aquella tarea, ¿no? Porque se le ocurrió que ahí tenía que mostrar todo lo que valía. Hizo poner una empalizada delante de la construcción esta de Santo Tomás para que nadie pudiera ver la obra antes de que estuviera terminada. Muy bien. Nadie, que no me miren, que me lo resecan. Empezó a pintar. Uno de los referentes de Paolo Uccello, es decir, una de las personas que él más admiraba,
era el escultor Donatello, un artista enorme del comienzo del Renacimiento. Un día Donatello pasó cerca de la empalizada, ¿no?, y preguntó al pintor qué era lo que estaba haciendo. Uccello le pidió paciencia, le dijo que pronto descubriría la obra, bla, bla, bla. Donatello no le preguntó más, pero llegó el momento que la obra estuvo lista y tiraron abajo la empalizada que cubría la pintura. Paolo Uccello estaba rodeado por Don Macanudo, sus mecenas, sus amigos, y también Donatello, que cuando tiraron la pared abajo, miró la obra detenidamente. Después de estudiarla, Donatello dijo que era conveniente volver a llamar a los obreros para levantar la pared que cubría la obra. No. Y esto produjo en Uccello una tristeza enorme, una tristeza mortal. Descorazonado, sin ánimo para salir a la calle, se encerró en su casa y se dedicó a estudiar las reglas de la perspectiva hasta que murió. Y jamás volvió a pintar. Ese es el primero de los casos que cuenta Vasari. Vasari dice: Paolo se entristeció y, sintiendo que este último esfuerzo recibía más desaprobación que elogio, se encerró en su casa y no tuvo ya valor para salir nunca más a la calle. Bien. El propio Donatello quizá nunca imaginó lo que había producido con su juicio, ¿no? Él mismo padeció el desdén, Donatello, de un mercader de poca monta que lo frustró por mucho tiempo. Le voy a contar lo que pasó. Donatello estaba trabajando para Cosme de Medici. Los Medici gobernaron durante mucho tiempo la ciudad de Florencia. Y bueno, estaba Donatello laburando para Cosme de Medici en la corte. El tipo pedía objetos escultóricos para sí y también para negociantes amigos a los que pretendía halagar. Parece que un mercader genovés le encargó a Donatello una cabeza de bronce de tamaño natural, en la que el artista trabajó durante un año con toda pasión. La obra resultó bellísima. El mercader quiso pagarla y se encontró con Donatello. Pero Donatello le dijo: mire, tanto. Y al mercader le pareció muy alto. Y entonces discutieron: no, ¿qué me va a cobrar esto? ¿Qué se piensa? Sí. Y sometieron la cuestión a Cosme de Medici, quien hizo llevar la cabeza al patio superior de su palacio, la colocó entre las almenas que daban a la calle, una especie de balcones, para verla mejor. Al considerar el pleito, Cosme de Medici también juzgó que había mucha diferencia entre lo que ofrecía el mercader y lo que pedía Donatello. Y por ahí Donatello, que ya estaba cansado, como vio que el príncipe dudaba y miraba, agarró, se asomó al balcón donde estaba la cabeza y la tiró para abajo. No. La cabeza cayó a la calle, se rompió en 1000 pedazos, suerte que no agarró alguno porque lo liquida. Y después le dijo al cliente, al mercader, que se dedicara a comprar porotos, que no perdiera tiempo con esculturas. Nunca jamás volvió a hacer esa misma obra y renunció a trabajar para mercaderes, cosa que lo volvió muy pobre. O sea, pudo haber sido más rico de lo que era si hubiera trabajado con mercaderes obtusos, que son los que tienen plata. Claro. O sea, nuestro consejo es este. Sí. Depende de lo que te interese. Si te interesa el arte, no abras la puerta a los mercaderes obtusos. Si te interesa el dinero, ábrele la puerta a los mercaderes obtusos. Si tú eres un mercader obtuso, no vuelvas a escuchar este programa. Otro que encontró frustración fue Andrea Verrocchio,
Bueno, tipo que tenía muy buen maestro, era Verrocchio. Entre sus alumnos estuvieron Leonardo da Vinci, Perugino, el Ghirlandaio, que fue casualmente maestro de Miguel Ángel. Bueno, este muchacho, Verrocchio, vivía en Florencia, pero la historia que voy a contar ahora ocurrió en Venecia. Los venecianos deseaban rendir homenaje a la pericia de Bartolomeo da Bérgamo, que era un general que les había procurado muchas victorias. Entonces lo invitaron a Andrea Verrocchio, ya famoso en Florencia, a que se trasladara a Venecia. Allí le encargaron la ejecución de una estatua ecuestre de bronce para la plaza de San Giovanni. San Giovanni y Polo se llama la plaza. Le sugirieron que comenzara por el caballo. Era una indicación absurda. ¿Cómo va a empezar por el caballo? Pero esta indicación tenía una razón que fue ocultada prolijamente al escultor. Verrocchio se había puesto a trabajar inocentemente con el caballo, cuando notó que había un taller parecido al de él en una dependencia cercana del Palacio Ducal, y que cada tanto algunos operarios de ese taller se acercaban a espiar lo que él estaba haciendo. Entonces Verrocchio, en secreto, se metió él mismo en aquel taller y vino a descubrir que los nobles venecianos no estaban del todo de acuerdo en que él hiciera toda la obra. Empezó a averiguar un poco más y supo que cuando el caballo estuviera listo, le iban a avisar a Verrocchio que suspendiera su obra en ese punto para montar a un general que se lo habían encargado a otro. ¿Me entendés? Sí. Le encargaron el caballo. Usted haga el caballo. Pero el general se lo encargaron a otro tipo. Es más difícil el caballo, igual. Igual, los espías del taller de al lado, era lo que estaban haciendo al general, y venían para ver las medidas del Las caballo. proporciones, porque Las patas Ahora que abiertas, imagínense ¿cuánto? si por ahí lo hacía muy grande Sí, claro. y le quedaban arrastrando la gamba al general. Y se le cae para un lado. Entonces Verrocchio se enteró y les quiso jugar una mala pasada. Puso capas de cera arriba del caballo para engrosarlo y para que los que venían a espiar fallaran en su trabajo. Pero los escultores competidores se dieron cuenta y trabajaron bien. Bueno, Andrea Verrocchio sintió una gran frustración, una humillación, y su amargura fue mortal, tan mortal que murió. Era el año 1488. Para terminar, vamos hacia el siglo XX, con dos momentos que dolieron muchísimo a dos músicos. El primero es Dmitri Shostakovich, que allá por 1950 era el más alto representante de la música rusa. Era un pianista impresionante, compositor. Fue enviado a Estados Unidos en 1949 como parte de una delegación musical. Y, bueno, viajó y tenía que hacer una escala en Frankfurt. Lo primero que le sucedió fue que bajó del avión y un periodista le dio una palmada en la espalda, le puso el brazo sobre el hombro y le dijo: «Hola, Shosti, ¿quiénes le gustan más, las rubias o las morochas?». Y Shostakovich sintió una angustia que no le permitió tocar el piano por semanas. Y se iba a dormir y se le aparecía la voz diabólica del periodista que le había hecho esa pregunta. Y pensó, esto es lo que lo aterrorizaba, que esos tipos iban a escribir sobre su música. Y le agarró miedo. Unos años antes, un periodista del American Music Center le pidió a Arnold Schoenberg una lista con sus composiciones escritas de 1939. Este es otro caso, pero parecido al de Shostakovich. Esta petición, deme una lista de sus obras, era inocente pero ofensiva, y le dolió mucho a Schoenberg. Era como pedirle a Debussy la lista de las cosas que había hecho y ponerlo a trabajar en una reseña de él mismo. Bueno,
Schoenberg dejó la petición sin respuesta y le escribió al periodista lo siguiente: la persona que solicite un favor a Herr Schoenberg deberá presentarse primero con el respeto necesario. Deberá dar una explicación clara de si este favor que solicita sirve a un propósito amistoso hacia Herr Schoenberg. Herr Schoenberg no desea ayudar a sus enemigos. Y firmó. Un último dolor. En marzo de 1917, Gershwin tenía 19 años y encontró un empleo de pianista de segunda línea en el Fox City, un tugurio de vodevil, ¿no? En el turno de cena, con la misión de amenizar, entretener a la concurrencia cuando la orquesta se retiraba para descansar. Había sustituido a otro pianista, que no era otro que Chico Marx, uno de los hermanos Marx. Parece que un día estaba tocando Gershwin, a veces venía un actor en escena, ponerle malabarista, y Gershwin Lo acompañaba. Pero parece que lo que tocaba Gershwin no tenía mucho que ver con lo que estaba haciendo el actor, y el actor empezó a ridiculizar a Gershwin. Y los presentes se hicieron cómplices de la farsa del actor. El asunto duró un buen rato, mientras Gershwin seguía tocando ensimismado. Cuando se dio cuenta de que se estaban burlando de él, se levantó tranquilamente y se fue del teatro para siempre. Y empezó a componer, a esconderse tras las partituras que tocaban otros. Sus presentaciones en escenario fueron muy escasas. Y esa experiencia, dijo, dejó una cicatriz, un ahogo en mi memoria y lo afectó para siempre. El gran ejecutante de las obras de Gershwin fue su amigo Oscar Leván. Claro. Y vamos a escuchar hoy a Oscar Leván, pero después vimos una versión curiosa del pianista Paul Barton, casualmente aquí presente, Ah, sí. Ah, qué bien. de una canción de Gershwin con la cual vamos a ilustrar esta charla que hemos dado. Así que Paul Barton toca ahora para nosotros, espero que nadie se burle de él, El hombre que yo amo de Gershwin.